El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es algo que trasciende los colores y las militancias políticas, o por lo menos es algo que así debiera ser, trascender los colores, las posiciones políticas, ideológicas y la militancia política. Sin embargo, estamos viendo la utilización política y electoral por parte de algunos actores políticos. Por lo tanto, es necesario poner todo esto en contexto y examinar cuál ha sido la relación de la violencia con élites en el poder. Y en efecto, entonces, con la historia que hemos vivido como país. Lo que ha pasado con ese atentado terrorífico en contra de Miguel Uribe es un fenómeno que se repite como si se tratase de una máquina bien aceitada. Por lo tanto, es necesario preguntarnos quién se aprovecha o a quién beneficia este tipo de violencia. Algunos hoy ponen el grito en el cielo diciendo que hay que bajarle el tono, que hay que bajarle. ¿Pero bajarle a qué? Las cosas deben llamarse por su nombre. Y esto es una muestra de madurez política, de dignificar la política. La cuestión es que los límites de la política no existen en nuestro país y pareciera que todo vale. Así que hay que llamar las cosas por su nombre. El fascismo es fascismo. El neonazismo es neonazismo. Encarna el nazismo. El neoesclavismo es igual. No van a pretender ahora, con esta situación, que descafeinemos la realidad. Para superar esta realidad de violencia en la que nos han sumergido ciertos actores, es necesario llamar las cosas por su nombre. En consecuencia, debemos hablar de la violencia y su relación con el poder. Esto, entre otras cosas, para desmantelar una narrativa que nos quieren imponer. Partamos de una premisa claramente demostrada. La violencia en nuestro país no es algo espontáneo. Por el contrario, es algo estructural y sistemático, profundamente arraigado en la desigualdad, en un sistema de desigualdad y relacionado, por lo tanto, con intereses y con el poder político y económico. La violencia, entonces, en nuestro país es multifacética. Violencia económica, violencia política, violencia cultural y violencia simbólica. ¿Qué significa esto? Que no solo es un balazo, que no solo es el balazo, no solamente es el atentado, no solamente es la masacre, sino también es la exclusión social, la desigualdad estructural, el despojo de tierras y la ausencia de justicia para las víctimas, etc. De ahí que hay que preguntarnos una y otra vez quiénes se han beneficiado de la violencia y entonces quién se beneficia o quiénes se benefician de este clima que han sembrado en la actualidad en nuestra nación. Hay formaciones, señoras y señores, y una élite que ha combinado clientelismo, militarismo y alianzas con actores criminales de forma estructural para controlar territorios, amedrentar opositores y lucrarse así de la guerra. No podemos olvidar los mal denominados falsos positivos, que fueron más de 6.000 jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate con el fin de justificar una posición política e ideológica que denominaron seguridad democrática. Que en realidad lo que escondió ese postulado político ideológico es la violencia como herramienta de control. A día de hoy decenas, cientos, miles de familias lloran sus muertos
mientras los responsables han sido protegidos. Ciertos actores políticos y ciertas formaciones políticas no habrían logrado su preponderancia y su nivel de relevancia y su penetración en las instituciones o el hacerse con las instituciones si no hubiese sido por alianzas con actores criminales, como fueron los paramilitares, ¿no? Un brazo armado del poder económico y político en las regiones. Y esto está más que documentado. Desplazamientos forzados, despojo de tierras, asesinatos, masacres. Esto está, repito, más que documentado. Incluso tenemos declaraciones de paramilitares señalando esa complicidad entre cierta clase política, entre cierta élite política y económica, con ese proyecto macabro de control territorial y de despojo. Así que aquí hay actores políticos que han hecho su política, su ideología y sus formaciones a partir de teñir con sangre nuestro territorio, nuestra vida, nuestra historia. En consecuencia, la violencia política ha sido siempre una herramienta, lastimosamente. Por eso la necesidad hoy de cerrar la puerta definitivamente a la violencia. Actores políticos, formaciones políticas que se han lucrado de la guerra, que han pasado décadas alimentando el odio, la violencia y la polarización, hoy, con total cinismo, pretenden presentarse como víctimas. Y hacen, lastimosamente, uso del atentado contra Miguel Uribe, una herramienta política. El actual atentado, repito, terrorífico contra Miguel Uribe, está siendo utilizado como una pieza narrativa por algunos señores. Es evidente que dicho atentado es una tragedia nacional y como tal reclama su condena desde todo punto de vista. Nadie, absolutamente nadie, merece ser blanco de la violencia. Pero también es evidente que este atentado está siendo utilizado con fines políticos, está siendo utilizado para manipular a la opinión pública. Dentro de una narrativa de que Colombia es ingobernable, que está en el caos, y a partir de esto, aunque claman no a la polarización, no al odio, no al macartismo, no a señalar, realmente estos señores lo están haciendo. El atentado contra Miguel Uribe, lastimosamente, está siendo utilizado como un trofeo político. Hace poco se escucharon voces señalando, pero además hablando de el sacrificio que ha hecho Miguel Uribe. Miguel Uribe es un actor político. Esperamos su pronta recuperación para que le contribuya al país a partir de la discusión política abierta, sincera, a partir de los argumentos, a partir de las ideas, a partir del diálogo. Lastimosamente, repito, hoy algunos lo están usando como un trofeo político para volver a poner, para desempolvar esa ideología perversa y macabra de mano dura. Lo que está pasando alrededor de dicho atentado es la intención de resetear el tablero político para hacerse nuevamente con cuotas de poder algunos señores que siempre han estado detrás de la guerra y que ahora, cuando siente que pierden el control, la agenda política, su poder y su influencia en el tablero político, buscan resetearlo y han hecho uso de la violencia como en otra época también lo han hecho. Así que Colombia ya no puede caer en la trampa de ciertos señores, no puede caer en esa trampa de la narrativa del miedo, sino que tiene que volcarse hacia la esperanza y cerrarle la puerta a aquellos señores que se lucran de la violencia. Porque a partir de esto se empiezan a levantar discursos mesiánicos, salvadores de la patria, que realmente a partir de la movilización del miedo quieren volver a ocupar espacios en las instituciones. Y en consecuencia quieren volver a arrastrarnos a los mismos errores del pasado. Pensemos ahora en la dinámica tradicional
esa relación de la violencia con ciertas élites del poder. Bueno, esta dinámica se llevó a ciertos niveles o a nuevos niveles. Tomemos el ejemplo, el concepto de violencia directa de Johann, que no solo se refiere a actos directos de agresión, sino cómo estos son orquestados desde estructuras que legitiman el uso de la fuerza para garantizar el control. La doctrina que en un momento se levantó como seguridad democrática, que es una continuidad de esa doctrina del enemigo interno, incorporó la violencia directa en las instituciones del Estado mediante el fortalecimiento del aparato militar y la justificación de prácticas que hoy son catalogadas como crímenes de lesa humanidad. Esto hace parte de la historia de nuestro país. Recordemos el despojo masivo de tierras. Aquí no se trata exclusivamente de paramilitares que saqueaban territorios, sino de políticas estatales y de ciertos núcleos de poder que normalizaron esta dinámica para crear un sistema económico específico que los beneficiara. Estamos hablando, por lo tanto, de grandes grupos económicos que se beneficiaron directa o indirectamente del fusil. Esta situación de miedo, de zozobra a la que nos han llevado, busca reposicionar un discurso que glorifica la mano dura, deshumaniza a sus oponentes políticos y ve terroristas en todas partes. Así generan una mayor polarización, una mayor fractura en el país, en donde hay unos buenos y unos malos. Así que el atentado criminal en contra de Miguel Uribe también se enmarca dentro de una dinámica de manipulación simbólica. Ahora hay unos personajes mostrándose, posando y buscando posicionar nuevamente una narrativa en donde solo ellos le sirven a la patria y solo ellos representan la patria y solo ellos son capaces de salvar a Colombia de un supuesto caos. En realidad es el uso de la violencia con fines políticos. Y esto ha estado presente lastimosamente en la historia de nuestro país. En nuestro país, lastimosamente, y tengo que repetirlo, formaciones políticas y actores políticos han creado un sistema que ha normalizado la violencia como método para gobernar y enriquecerse. Por lo que hoy es deber nuestro como sociedad criticar y cuestionar esas narrativas y exigirle cuentas por el daño que han hecho. Nos ayudará en todo esto conocer prontamente la verdad de quién o quiénes se encuentran detrás del atentado criminal contra el senador Miguel Uribe. ¿Quiénes han sido sus determinadores? Colombia no puede, por lo tanto, seguir siendo un laboratorio de la violencia. La violencia no es nuestro destino, no debería ser nuestro destino. Nuestro destino debe ser la paz, la tranquilidad, el diálogo, que solo es posible construir si comprendemos las raíces del conflicto. Cómo se ha usado la violencia, esa sociología de la violencia en nuestro país. Y luchamos unidos contra esos actores que han hecho de la violencia una herramienta para enriquecerse, para sus fines políticos y económicos. La violencia nunca ha sido inevitable. Podemos evitarla. Bueno, a toda esta realidad tan compleja que vivimos es necesario sumarle unos fenómenos que no solamente ha minado el debate democrático en nuestro país, sino que ha fracturado a nuestra sociedad de una forma bastante peligrosa. Y es el sectarismo y el fanatismo político, que básicamente nos sumerge en una lógica de absolutos en donde los matices desaparecen y donde solo hay buenos y malos. Y toda crítica se interpreta entonces como un ataque personal
o ideológico. Es entonces el sectarismo y el fanatismo político un problema que corroe la democracia, que alimenta la polarización y sobre todo sirve como herramienta para algunas élites perpetuarse en el poder sin rendir cuentas. Por eso, un día sí, el otro también, dicen no a la polarización mientras polariza. Así que debemos preguntarnos qué es el sectarismo político. Y aunque el término pueda parecer algo abstracto, es algo que vivimos todos los días. Es cuando una persona o un grupo defiende a ultranza a su líder, a su ideología o a su movimiento, cerrándole la puerta al diálogo y a cualquier idea que contraste con la suya propia. Podríamos resumirlo en algo como que todo lo que viene de mi lado está bien y todo lo que proviene de otro es malo o está mal. Vivimos entonces un momento en el que básicamente la política empieza a desaparecer y se le da paso al insulto y a la descalificación como argumentos válidos. En lugar de debatir, nos atacamos. En lugar de escuchar, nos cerramos. Y en lugar de cuestionar a líderes, dirigentes, actores políticos, los convertimos en figuras intocables, casi mesiánicas. Bueno, ¿por qué somos tan vulnerables a esto del sectarismo? La respuesta puede estar en tres factores a su vez complejos: la inseguridad, la desinformación y el miedo. Tres herramientas que diferentes líderes políticos han usado de forma estratégica. Un líder sectario se alimenta de la idea de que existe un enemigo constante, un grupo, una persona, una idea que ataca nuestro modo de vida. Desde la llegada y antes del triunfo de Gustavo Petro, esto lo hemos visto amplificado por los canales tradicionales, por los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Ese enemigo constante, grupo, persona o idea que ataca una forma de vivir, un modo de vida. ¿Funciona? Claro que funciona. ¿Por qué? Porque activa nuestras emociones más profundas. El miedo al cambio, el rencor por la injusticia y a su vez el deseo de pertenecer a algo más grande y buscar así la trascendencia. Los grandes dirigentes y movimientos sectarios han construido su poder sobre las emociones y no sobre la razón. La lógica es nosotros contra ellos. Y aquí es donde el fanatismo se convierte en una fuerza peligrosa. Y alrededor de este cruel atentado en contra de Miguel Uribe se están movilizando o se intenta movilizar el miedo y movilizar el fanatismo. Es un gravísimo problema. El problema del fanatismo es que destruye la base misma de la democracia, que es la capacidad de dialogar y de aceptar las diferencias, ¿no? El fanático político no busca construir, no busca debatir, no busca llegar a consensos, busca reafirmar su posición política, busca reafirmarse. Bueno, las investigaciones al respecto nos hablan que estos fenómenos no nacen exclusivamente desde los discursos políticos, sino que se mezclan con unos contextos de desigualdad social y económica. En ese sentido, cuando la ciudadanía se siente desprotegida y que las instituciones no le representan, pero además no responden a sus necesidades, se genera ese caldo de cultivo para que afloren los fanatismos políticos. Y se intentan buscar soluciones sencillas a problemas complejos. El fanatismo no va a buscar
superar las frustraciones ni resolver los problemas. Por el contrario, busca perpetuarlos de tal manera de que esto le sirva como gasolina a su movimiento político o a su posición política. El sectarismo es algo que vive en las élites y líderes políticos, sí, pero también vive en nosotros. Cada vez que justificamos lo injustificable porque está del lado de nuestra orilla política, cada vez que olvidamos los abusos de aquellos que consideramos políticos de nuestra orilla política, estamos contribuyendo a este fanatismo, estamos cerrando los ojos a la realidad y actuando exclusivamente por la emoción. Así que la forma de combatirlo es con la autocrítica. Y esto requiere valor para apartarnos del ruido y acercarnos a la verdad por medio de la razón. Entonces, ¿cómo podemos superar el sectarismo y el fanatismo político? Primero, formándonos, educándonos. La única forma de combatir la manipulación es armarnos con conocimientos, con idea. En segundo lugar, cultivando el pensamiento crítico, el libre pensamiento. Y esto pasa por preguntarnos constantemente si nuestra postura resiste el escrutinio en general, si estamos siendo justos o si estamos cayendo en ceguera partidista. Y tercero, reconociendo que la democracia no es unanimidad. Plantearía Hannah Arendt que es el estar juntos los unos con los otros en los diversos. Más o menos la política, la democracia, no es unanimidad, sino que vendría a ser el arte del desacuerdo respetuoso. No hay liderazgos perfectos, no hay partidos ni movimientos políticos sin manchas, pero sí pueden haber comunidades que discutan, que reflexionen, que se atrevan a construir a partir de las diferencias. A eso es a lo que debemos llamarnos hoy, a lo que debemos llamar a toda la sociedad y lo que debemos exigirle también a los actores políticos en la actualidad. Que llamen a aproximarnos, a encontrarnos a partir de la diferencia y avanzar en este propósito de hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Estos son palabras mayores.